CELAC, cumbre regional en medio de la tormenta, el informe de hoy de Sofía Cortiz. Sí, lo anunciábamos al comienzo del programa, esta cumbre que se desarrolla desde ayer y que va a ir hasta el miércoles, y que menciona justamente en el título esto de en medio de la tormenta porque se da tras los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump de la suba de aranceles, con todo lo que eso generó a nivel mundial, no solo regional. De hecho, lo decía también, la región en general tuvo este 10% de aranceles, que es menor al lado de lo que recibió la Unión Europea con un 20%, China en principio con el 34%, que ahora Trump quería redoblar la apuesta. Ayer empezó una fuerte disputa allí con China. Entonces, todo esto mueve, obviamente, el tablero. Es una nueva concepción de interpretar cómo se da el comercio y las relaciones internacionales. Y en medio de toda esa polémica es que se cumple entonces con esta nueva cumbre de la CELAC. CELAC, que es el único organismo que reúne a los 33 países de América Latina y del Caribe, algo que no es menor porque justamente hay otros bloques como el Mercosur, por ejemplo, pero donde nos queda afuera todo el Caribe, donde quedan afuera otros países de la región. En este caso está allí entonces toda la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ayer lo que hubo fue una reunión entre los coordinadores que empezaron a trabajar en lo que iba a ser a su vez la jornada de hoy, donde se reúnen los cancilleres, y en la jornada del miércoles, que si se quiere, va a ser la más relevante o la que va a tener mayor publicidad, porque es propiamente la cumbre de jefes de Estado. Recordemos que allí está Yamandu Orsi, nuestro presidente de la República, junto al canciller uruguayo Mario Lubetkin, que estuvieron primero en Panamá, lo decíamos hoy temprano durante la pista, y fueron luego entonces a Honduras, que es donde se desarrolla esto, concretamente en su capital, en Tegucigalpa. Allí en Honduras, ¿por qué? Porque la presidencia pro tempore en este momento la tiene la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En esta oportunidad va a pasar justamente el miércoles esta presidencia pro tempore a manos del presidente colombiano Gustavo Petro. El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, había indicado hace unos 3 días que había al menos 10 o 11 mandatarios, jefes de Estado, que habían anunciado que estarían presentes. Petro, por supuesto, como decían, y que hablar la anfitriona, Xiomara Castro, pero va a estar también Luis Ignacio Lula da Silva por Brasil, Miguel Díaz-Canel por Cuba, Claudia Sheinbaum por México, que en algún momento se había dudado de si iba a poder ir, porque la viene llevando, pero hay ahí toda una cuestión con Estados Unidos que no es menor desde la asunción de Donald Trump, temas a resolver. Luis Alberto Arce por Bolivia, Bernardo Arévalo por Guatemala, Ralph González por San Vicente y las Granadinas, Mark Anthony Phillips por Guyana y Leslie Voltaire por Haití, y por supuesto nuestro presidente Yamandu Orsi. ¿Qué pasa con los ausentes? Por ahora Javier Milei, Santiago Peña, Bukele, Daniel Noboa de Ecuador, que a su vez tienen elecciones este fin de semana, la segunda vuelta, y Gabriel Boric no estarían presentes. Habría representantes, pero no es menor, digo esto, porque hay quienes terminan leyendo entonces la cumbre como una instancia que se da, si pensamos en los nombres que mencioné, fundamentalmente entre gobiernos progresistas. La idea y de los organizadores, a su vez, es que pueda trascender esto, que no se quede en cuestiones ideológicas, pero lamentablemente ha habido una concepción en ese sentido. Si lo pensamos, ahora vamos a hablar un poco del caso de cada caso, pero en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro se había ido de la CELAC y la primera resolución de Lula fue volver a integrar este bloque regional. Entonces, hay un parteaguas. Si se quiere, también esto se puede ver en lo que pasó cuando, tras la asunción de Trump, Xiomara Castro llama a una reunión de urgencia de la CELAC por las primeras medidas vinculadas a todo el tema de las deportaciones, que para algunos gobiernos latinoamericanos era bien complejo lo que iba a suceder con eso, y terminan firmando allí una declaración Argentina y Paraguay, Javier Milei y Santiago Peña, oponiéndose a esto, atribuyéndoles también a cuestiones formales, que en realidad no se había analizado, votado de la forma que correspondía, el llamado a ese encuentro de la CELAC.
Pero hay ahí un parteaguas. De todas maneras, bueno, también Peña se reunió con Xiomara Castro aquí en Montevideo. La asunción de Yamandu Orsi en Montevideo sirvió para que hubiera varias reuniones pensando también el encuentro de la CELAC, eso hay que decirlo, ¿no? Bueno, esto se va a dar concretamente en el edificio principal del Banco Central de Honduras y se va a aprobar la declaración de Tegucigalpa en la que trabajarán el día 8 hoy los cancilleres asistentes. Esta declaración va a marcar el rumbo de la política y la integración de la región. Allí la mandataria hondureña va a presentar un informe de su gestión de un año antes de hacer el traspaso, como les decía Luqui, a Gustavo Petro. Temas centrales, bueno, cambio climático, migración, seguridad alimentaria, integración regional, esos van a ser algunos de los asuntos que estén sobre la mesa. Y hay que recordar que la CELAC, porque esto tampoco es nada menor, mantiene diálogo con otros bloques y países fuera de la región, y de hecho este año están previstos el foro CELAC, Unión Europea en diciembre, y el foro China-CELAC. Fíjate vos que relevante también este diálogo con China. Si pensamos en Uruguay, bueno, algunas cuestiones. En primer lugar, en la agenda de hoy, en esto del encuentro de cancilleres, 16:30 horas se va a dar esto, la participación de Mario Lubetkin, así que estaremos atentos a lo que se diga en esa instancia, pero por lo que pudimos saber, se van a apostar, bueno, a temas que puedan unificar a la región en preocupaciones comunes, como, bueno, en los lineamientos que mencionaba recién en líneas generales: ambiente, seguridad alimentaria, migración, innovación. Hay que ver qué puede haber en ese discurso y en el de Orsi, así como en el del resto de los cancilleres y mandatarios, de toda esta polémica en relación a los aranceles. Otro tema nada menor para Uruguay es que se va a trabajar en la posibilidad, eso se viene trabajando ya, y esto no es nuevo, yo ya lo había dicho aquí, de que sea Yamandu Orsi el siguiente en agarrar la presidencia pro tempore en 2026. Algo de eso, bueno, se estaba manejando también entre movimientos sociales, se habló aquí en Montevideo cuando la asunción de Orsi, y seguramente sea un tema que se esté discutiendo por estas horas también en Honduras. En cuanto a esto de los aranceles, te invito a escuchar, Luqui, lo que decía Lubetkin aquí en Uruguay antes de su partida. Naturalmente que las medidas que tomó el presidente Trump ayer necesitan tenerlas. Porque lo hablábamos con el ministro de Economía O'Donnell, y la primera reacción es convocar inmediatamente a nivel técnico el CIASEX. Recuerdan que hace 2 semanas se recreó después de 10 años el CIASEX, porque tenemos que empezar a analizar de inmediato todos los efectos del famoso 10%, de dialogar con los diferentes actores públicos y privados. Tomarnos unos días de análisis, hablar naturalmente con las autoridades de Washington, activar los mecanismos. Tenemos la información concreta. Ahora se trata de ver cómo se defiende a este país de todas las formas, cuánto afecta a la economía, cuánto no afecta a la economía, cuánto es una oportunidad, cuánto es un problema. Por eso creamos la CIASEX o reactivamos la CIASEX. Porque sabíamos que este escenario podía pasar. Pasó. Estamos preparados para que los técnicos empiecen a trabajar. Los técnicos van a ser convocados inmediatamente a inicio de la próxima semana, era lo que hablaba con el ministro de Economía, como para empezar a tener conclusiones y análisis. Bueno, la CIASEX, que es esta Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior, que en principio está marcado como que tendría su primera reunión mañana. Esto bueno, lo tendremos que confirmar, habrá que ver, porque allí, por supuesto, la Cancillería tiene un rol fundamental. El canciller hoy está allí en Honduras, pero el rol que va a tener viene planteando que va a ser relevante. Orsi, a su vez, va a mantener algunas bilaterales. Ya se había dicho aquí, lo había dicho Lubetkin, que iba a reunirse con Xiomara Castro, con Gustavo Petro, esto seguro también pensando en ese pasaje posiblemente de la presidencia pro tempore, pero bueno, pudimos confirmar que también habrá reunión con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que, como te decía, va a ir por unas pocas horas, pero estaría prevista esa bilateral. En cuanto a Colombia, que va a tomar la presidencia pro tempore, bueno, buscará un relacionamiento estratégico con socios extrarregionales como la Unión Europea, China y la Unión Africana.
Esto de vuelta, ¿no? Pensando en algunos emergentes que hemos hablado, países que van adquiriendo otra relevancia o uniones o bloques, que se mencione desde Colombia lo de la Unión Africana, es otro dato más. Desde Presidencia de Colombia se trazó un plan de trabajo centrado en impulsar la unidad latinoamericana frente a los desafíos políticos, económicos y ambientales, promover un diálogo multilateral efectivo con socios extrarregionales, reforzar la cooperación en áreas como educación, salud, migración, desarrollo sostenible, defender una posición común frente a aranceles y políticas restrictivas impuestas por Estados Unidos, o sea que este va a ser un tema que Colombia va a querer poner sobre la mesa, y sentará las bases para que América Latina y el Caribe lleguen a una matriz energética 100% limpia y se convierta en un gran exportador de esta energía. Ese es el planteo con el que va Colombia. ¿Qué pasa si miramos lo que dijo Petro en relación a esto de los aranceles? Si bien al principio fue crítico, después también publicó en sus redes: Latinoamérica, incluida Colombia, se benefician con la política de Trump sobre aranceles. Esto en primera instancia, pero el empresariado colombiano debe saber aprovechar las cosas. Si algunos productos se encarecen en Estados Unidos y si podemos producir esos bienes más baratos, es hora de exportar allí, agregó, y solo encareceremos importaciones norteamericanas si nos quitan empleos. Ese fue el planteo entonces de Petro, con quien se va a reunir Jahmat Dorsey. Hasta ayer se estaba todavía ajustando la agenda de qué reuniones iba a mantener hoy, qué reuniones mantendrá mañana. México, te decía, Sheinbaum va a estar por unas horas, y esto fue lo que dijo sobre la CELAC. Creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe. No solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, sino por la importancia de ampliar la relación de América Latina y el Caribe. Somos una región con un potencial enorme, con una cultura muy cercana, y entonces es parte de lo que voy a plantear, no voy a adelantar para que sea una buena nota para el miércoles. Bueno, esto lo dijo Sheinbaum ayer en su conferencia habitual que da cada mañana. Habló sobre la CELAC. México y Canadá no estuvieron incluidos en esta lista que presentó Trump de aranceles por el tratado que tienen Estados Unidos, Canadá y México. Entonces esto correría por otra vía. Y sobre los aranceles, justamente estos días atrás, Sheinbaum planteó lo siguiente. Es muy importante la relación de diálogo y cooperación con respeto a nuestras soberanías que hemos construido con el gobierno de los Estados Unidos. Esto se vio reflejado el día de ayer en el trato preferencial que tuvimos en materia de comercio. Seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones de exportación del acero y el aluminio y de la industria automotriz que nos permitan lograr un mejor acuerdo. Por ello, siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo del presidente de los Estados Unidos con respeto a nuestro país. Bueno, hay que decir que Sheinbaum la verdad que lo viene llevando bastante bien a Trump en distintos temas donde parecía que no había negociación posible o que Trump se para, ¿no? desde ese despotismo total. Bueno, Sheinbaum ha ido llevando la cosa. Brasil, durante un encuentro con la prensa el jueves pasado, la embajadora Gisela Padoan, secretaria de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Itamaraty, recordó que el primer acto de política exterior de Lula en 2023, el primer año de su mandato, fue promover, como te decía, el regreso de Brasil a la CELAC. Brasil va a proponer a los países del bloque una candidatura única de la región para el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, preferentemente de una mujer, esto teniendo en cuenta que nunca ha habido una líder femenina en ese puesto. El mandato del actual secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, termina el próximo año, así que ya sabemos que este es uno de los planteos con los que va Brasil, ir con la candidatura unificada. Ya sabemos lo que pasó con la OEA. Bueno, ahí se partieron las aguas. Esta propuesta que Brasil presentará es que la comunidad emita una declaración, otra propuesta es que Brasil emita junto a los otros países de la comunidad una declaración conjunta sobre mujeres, paz y seguridad. En cuanto a los nombres que se podrían manejar para este puesto en lugar de Guterres, se
se maneja la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y la actual primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Eso es lo que ha salido por el momento. El presidente brasileño, por otro lado, afirmó este jueves que su gobierno, en cuanto al tema de los aranceles, enfrentará todo intento de imponer un proteccionismo que no cabe más en este mundo. Escuchemos lo que decía él. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização do Mundial do Comércio. Bueno, allí planteaba Lula esto de que en realidad ya se trató en el Congreso en Brasil, un proyecto en este sentido, y planteaba, como te decía también, que hay que tomar todas las medidas posibles contra los aranceles de Trump. Defendemos el multilateralismo y el libre comercio, dijo en ese momento. Argentina, ¿qué caso Argentina? Porque una vez más, Milei viajó días atrás a Estados Unidos, ya van más de 10 veces que visita este país, con lo paradójico de que en esta oportunidad, bueno, fue a recibir un premio, allí el León de la Libertad en la residencia privada de Donald Trump, pero no estuvo Donald Trump presente. Bueno, algunos medios embromaban en Argentina, decían volvió sin la foto con el mandatario estadounidense. En el caso de Argentina, esto se da en medio de todas las negociaciones o renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo interesante es que en medio de todo este viaje además se anuncian los aranceles, este 10%, y Trump y Milei en cierta forma sale a festejarlo, ¿no? Publica en sus redes la canción Friends Will Be Friends, ¿no? La publica allí, que embromamos un poco al otro día de eso porque llamaba la atención cuando no fue justamente la imposición de los aranceles del 10% una medida que se tomara únicamente con Argentina, sino que todos los países del bloque del Mercosur reciben este 10% y la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe le sucede lo mismo. Al otro día de estos aranceles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también en su conferencia habitual, planteaba lo siguiente, presentaba de esta manera cómo leía el gobierno argentino esta medida de Trump. Esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que utiliza hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Al revés, creemos que su criterio es pro comercio y de hecho sube aranceles en los países que considera que no tienen o que son proteccionistas o que tienen un nivel de arancelamiento desproporcionado o que en fin, que tienen algún tema de dumping que implica que ese arancel sea justificado. Así que no, muy por el contrario, no creemos esto que sea un ataque al libre comercio, sino todo lo contrario. Pero bueno, no hay mucho más para decir, más que seguiremos trabajando juntos en lo que por supuesto fuimos beneficiados en virtud de cuando uno ve la tabla de aranceles o ve los aranceles que se impusieron a otros países, así que seguiremos trabajando juntos en lo que consideramos que es una relación maravillosa que tenemos con Estados Unidos. Debe ser la única persona en el mundo que dice que Trump no es proteccionista, Manuel Adorni. Uno no entiende si es un discurso para afuera o es algo que realmente internamente lo creen desde la interna del gobierno. Es brutal, pero en esta conferencia de prensa me separé algunas de las preguntas que le hicieron los periodistas en esa jornada, en este sentido de, bueno, ¿por qué se sacan cartel de algo que en realidad sucedió con todo el bloque? Ayer Javier Milei salió a celebrar, y algunos referentes libertarios también, estas medidas de Trump. Lo trataron como si fuera una especie de tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, y Milei dio a entender que era un beneficio para él solo, cuando vemos que Estados Unidos además ese 10% de aranceles también se lo dio a los que ustedes llaman comunistas, en Chile Gabriel Boric, Petro en Colombia, Lula da Silva en Brasil. Te quería consultar si el gobierno celebra esta decisión de Trump, ¿cómo puede llegar a impactar en la Argentina 10%, si es algo para festejar? ¿Qué es lo que está tan
mal en la economía argentina para que el presidente Milei se sienta obligado a viajar sorpresivamente a los Estados Unidos sin siquiera tener confirmada la reunión con el presidente Donald Trump? Hay más de 10 países de la región que justamente no compatibilizan ideológicamente con Trump, porque el gobierno califica como un triunfo descomunal en lo comercial y político, cuando hay países como Brasil o Chile, por mencionar, aunque hay, al menos tengo 12 acá, que justamente no compatibilizan y básicamente tienen el mismo beneficio que la Argentina. Bueno, para dar una pauta de la lectura que se estaba teniendo desde el gobierno argentino, habrá que ver qué se plantea hoy desde el gobierno también en cuanto a la reunión de cancilleres, en cuanto a la representación que tenga Argentina en la CELAC. En cuanto a Chile, si bien no está Gabriel Boric por allí, en el tema de los aranceles, el mandatario en una visita a la India había dicho, cuando se enteró de esta noticia de Trump, cuando se imponen aranceles de manera unilateral sin considerar las reglas mutuamente acordadas, dejando de lado cualquiera de los principios que rigen el comercio internacional y rigiéndose a través de la ley del más fuerte, estos encuentros se vuelven mucho más importantes. De vuelta, nada menor, esto lo dijo en la India, en uno de los países que están en los BRICS, pensando en, India en este momento, el país con mayor población, ¿no?, donde se desarrolla un gran comercio, obviamente, así que habrá que ir viendo cómo se da esto. De vuelta, en medio de la tormenta se va a desarrollar la CELAC, hoy 16:30, entonces el encuentro de cancilleres, mañana tendremos novedades al respecto. Muchas gracias, Sofi. A ustedes.